Buenas tardes, mi nombre es Joel Silva, también conocido como Joe. El día de hoy les voy a hablar sobre la protección inadecuada y comencemos. Antes de pasar de lleno a hablar sobre las consecuencias de una mala gestión de la protección de tu propiedad intelectual, es necesario tener bien cimentadas las bases del conocimiento acerca del mismo, por lo que primero veamos a qué se refiere tanto la propiedad intelectual como los derechos de autor a rasgos generales, y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué es y para qué sirve la propiedad intelectual? Bueno, según la OMPI o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, su definición es la más dominante o tomada como la oficial en la gran mayoría de los países alrededor del mundo, y es que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones provenientes de la mente, tales como obras artísticas y o literarias, nombres, simbologías, imágenes, dibujos e invenciones en general. Siendo más puntual, la OMPI dentro de la propiedad intelectual hace alusión a la propiedad industrial, quedando así dividida dicha acepción en dos categorías de la siguiente manera. La primera de ellas es la propiedad industrial, que son como tal las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia. Y número 2 es el derecho de autor, que lo componen las obras literarias y artísticas como películas, musicales, arte, pinturas, fotografía, escultura y arquitectura. Entonces, ahora ya sabemos de qué hablan las demás personas cuando alguien menciona propiedad intelectual, pero mencioné que la definición más aceptada alrededor del mundo es de parte de la OMPI. Sin embargo, ¿sabemos a raíz el por qué se originó dicha organización? Veámoslo a continuación. Aquí te lo cuento. Esta es su línea de tiempo. Todo comienza con el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en el año 1883. Dicho acuerdo internacional fue el primer paso a lo que conocemos hoy como la OMPI, ya que su finalidad era asegurar a los creadores asistentes a la Exposición Internacional de Invenciones de Viena que sus obras intelectuales estarían protegidas en el exterior sin tener la incertidumbre de que les robarían sus ideas y las explotarían comercialmente en otros países. Gracias al impulso del escritor francés Victor Hugo y su Asociación Internacional Literaria Artística, en 1886 se adoptó el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Su objetivo fue el de reconocer y respetar internacionalmente el derecho de sus creadores en controlar el uso de sus obras creativas y recibir un pago a cambio por su uso. Se podría decir que en esta etapa fue donde nacieron los derechos de autor que conocemos a día de hoy. En 1891, el artículo 19 del Convenio de París establece que los países se reservan el derecho de concertar entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial. De ahí que al concertarse un arreglo en Madrid sobre las marcas de fábrica o de comercio, este pasara a llamarse el Arreglo de Madrid, que dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de propiedad intelectual, el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, lo cual en las décadas siguientes dio todo un abanico de servicios internacionales de propiedad intelectual y surgió bajo los auspicios de lo que luego se llamaría la OMPI. Para 1893, las dos secretarías encargadas de administrar los convenios de París y Berna se fusionaron, conformando la entidad precursora de la OMPI, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por sus siglas en francés, BIRPI.
Organización compuesta por 7 funcionarios, tenía su sede en Berna, Suiza. Entrando a la década de los 70 del siglo XX, al entrar en vigor el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las BIRPI se convierten oficialmente en las OMPI, una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros. El Tratado de Cooperación en materias de patentes comienza a funcionar en 1978. Este, en la actualidad, pasa a ser el de mayor peso dentro de la organización. Para 1994 se crea dentro de la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación, o por sus siglas CAM, para ofrecer servicios extrajudiciales de solución de controversias comerciales internacionales entre empresas privadas. A día de hoy ha resuelto más de 45,000 casos. Más tarde, en el año 1998, se crea la Academia de la OMPI para impartir cursos generales y especializados en materia de propiedad intelectual. Los cursos de la Academia siguen un enfoque interdisciplinario y están destinados a una amplia gama de profesionales de la propiedad intelectual. Finalmente, en tiempos del nuevo milenio, en el año 2007, la OMPI adoptó oficialmente su agenda para el desarrollo, con el propósito de asegurarse la integración de la dimensión de desarrollo en todas las actividades de la organización. Ahora que tenemos un panorama más claro de lo que trata la propiedad intelectual y su surgimiento, sin ahondar en más detalles, podemos adentrarnos de mejor manera al tema en cuestión, el cual es la protección de la misma, abarcando temas desde qué leyes existen para salvaguardar la autoridad de invención, hasta los organismos creados para la protección de los mismos, y casos famosos que salieron a la luz por la protección inadecuada de alguna propiedad intelectual por parte de sus creadores. Primero conozcamos algunos de los organismos más importantes que protegen los derechos de autor y propiedad intelectual de sus miembros, más allá de las fronteras en donde se encuentran estas sociedades de autores. Para el logro de dichos acuerdos se firman contratos de representación recíproca con sociedades autorales en el mundo entero, pasando así primero a los organismos internacionales. El primero del que les voy a hablar es el CISAC, que fue creado en 1926. Es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Agrupa aproximadamente a 230 sociedades de todos los continentes y su sede se encuentra en París. Su objetivo es defender los intereses de los creadores de las obras del intelecto, y para esos efectos concentra los organismos de los autores de diferentes ramas y actividades pertenecientes al dominio de la propiedad literaria y artística. Pasamos a otra que también es muy importante, la FILAIE. Es la Federación Iberoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, creada en 1981. Sus objetivos es defender en el plano internacional los derechos intelectuales de los artistas intérpretes, así como fomentar la extensión y el perfeccionamiento en los países iberoamericanos de los derechos de los artistas intérpretes en la lucha por un mejoramiento de la legislación existente o por la creación de ella en donde no existe. Crear un centro de formación y documentación sobre los derechos intelectuales de los artistas intérpretes, defender por encima de todo la conservación, el desarrollo y la dinamización del patrimonio cultural y artístico ibero-latinoamericano. Otro es la UNESCO, creo que es la más conocida por todos. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue creada en 1945. Presta asistencia jurídica y técnica a los estados para desarrollar legislaciones e infraestructuras nacionales en materia de derechos de autor. Y finalmente, la que mencioné en un principio, la OMPI, o por sus siglas en inglés WIPO. La ya mencionada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuenta actualmente con 188 estados miembros. Fue creada en 1970
y adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974. Su finalidad principal es fomentar el respeto, la protección y la utilización de la propiedad intelectual en el mundo entero, gracias a la cooperación administrativa entre los estados. Pasando a los organismos nacionales y hablando más concretamente en nuestro país, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor, obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, entre otras, y la propiedad industrial, que son, que la componen las invenciones y registros. De forma muy similar a como lo cataloga la OMPI, si quieres registrar tu invención ante el Estado, la siguiente institución es la indicada. Todo comienza a través de la Secretaría de Economía, que a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o INPI, es la única que cuenta con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en todo nuestro país. Las figuras jurídicas que protege el INPI son tal cual la patente, el producto o proceso que demuestra ser nuevo a nivel internacional. También modelo de utilidad, que son aquellas modificaciones que son realizadas a inventos, herramientas y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño. Y finalmente los diseños industriales, como lo pueden ser el modelo industrial, el dibujo industrial, la marca, el aviso comercial, el nombre comercial y denominación de origen. La finalidad de la protección de la propiedad industrial es impedir toda utilización no autorizada de dichas figuras. Por ello, el INPI se rige bajo tres características de los derechos de la propiedad industrial, que son, la primera de ellas es la exclusividad, en donde el titular es el único autorizado para explotar comercialmente lo que ha protegido. El segundo es la territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados de otros países. Y tenemos la temporalidad, que es el tiempo estipulado durante el cual se puede explotar comercialmente lo protegido. Y bueno, el INPI ¿en qué contribuye el INPI o el INPI? Algunos se preguntarán. Pues tal cual, el INPI contribuye en la investigación, el sistema educativo, la actividad empresarial y la creatividad de la población se integran en la cadena de valor que aporte a la sociedad los beneficios derivados de la innovación, las buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial mexicana. Con el fin de facilitar y fomentar aún más los trámites, el Instituto ha desarrollado, pues, como les decía, una serie de servicios electrónicos, como el portal de internet de consulta electrónica de la Gaceta de Propiedad Industrial, o Gaceta SIGA, como se le conoce, portal SIGA, mediante el cual se brinda el servicio de consulta de manera gratuita para el público usuario. El registro marca INPI se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros. Cuando es aceptada, se otorga un título de registro, por ejemplo, puede ser de marca, que en este caso, el cual tiene una vigencia de 10 años, periodo que es posible renovar un número de veces indeterminado. Y otro ejemplo que te brinda este portal es el trámite para el registro de una patente. Y pues su proceso es muy similar, a excepción del tiempo que tarda la resolución, que tarda entre unos 3 a 5 años. Pero una vez que el INPI aprueba los derechos o las patentes, estos tienen una vigencia de 20 años, los cuales son
improrrogables, o sea que pasamos el tiempo y ya no se puede pedir una extensión de la misma patente. Y bueno, con el objetivo de fomentar un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo que contribuya al desarrollo económico, así como al bienestar social y cultural de las sociedades, logrando un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público, se implementaron en nuestro país tanto la Ley Federal de Derechos de Autor, así como la Ley de la Propiedad Industrial, de las cuales veremos sus generalidades a continuación. La primera que se implementó en nuestro país fue la Ley de la Propiedad Industrial, y en este capítulo se regulan las disposiciones en materia de marcas, indicaciones geográficas, patentes, protección de datos no divulgados, diseños industriales, secretos industriales, esquema de limitación de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet y disposiciones en materia de observancia. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Su última reforma publicada fue el 18 de mayo del año 2018, bajo el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, algunos de sus artículos destacables son los siguientes. El artículo 6, que esclarece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o INPI, es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial. Es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá entre sus facultades el coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, tramitación y otorgación de patentes, propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo. Otra de sus funciones es fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con pagos de daños y perjurios derivados de la violación de los derechos de la propiedad intelectual que tutela esta ley, entre muchas otras facultades que se pueden consultar en el mismo diario. Otro artículo destacable es el 9, que nos habla que la persona física que realiza una invención, modelo de utilidad o diseño industrial o su causaviente tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas de esta ley y su reglamento. Y otro artículo a destacar es el 11, que nos dice que los titulares de patentes o de registros podrán ser personas tanto físicas o morales. Y bueno, la otra ley de las que les comenté anteriormente es la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta ley fue publicada el 24 de diciembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación. Su última reforma publicada fue el 24 de enero del presente año, 2020, bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. En dicha ley se esclarecen los estándares mínimos de protección y observancia de los derechos de autor, tal como su nombre lo indica. Esta protección brinda a los creadores el derecho de disfrutar de los beneficios de su obra, al tiempo que incentiva la innovación y el aprovechamiento de estas creaciones por parte de la sociedad en general. Entre sus artículos destacables, a mi opinión, uno de ellos es el artículo 12, que nos dice que un autor es la persona física que ha creado una obra literaria y o artística. El artículo 13, que nos indica que los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas, las cuales son literaria, música con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico,
arquitectónica, cinematográfica y de demás obras audiovisuales, programas de radio y TV, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico textil y de compilación, como lo pueden ser colecciones de obras, enciclopedias, antologías, entre otros, siempre y cuando constituyan una creación intelectual. Y el otro artículo del que les quiero hablar es el 14º, y nos dice que no son objeto de la protección como derecho de autor. ¿A qué se refiere esta ley? A las ideas en sí mismas, que pueden ser las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, entre otras. También el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras, los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, los nombres y títulos o frases aislados, las letras, dígitos o colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales. Otro es los formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos. También se incluyen los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, entre muchos otros que están anexos en el artículo en cuestión dentro del Diario Oficial de la Federación. Sí, por si lo quieren consultar, ahí lo pueden encontrar más detallado. Y bueno, ahora pasamos a los trámites pues internacionales básicos para la protección de tu propiedad intelectual. Si comercias con un producto o servicio y deseas evitar que otras personas exploten tus ideas, deberás considerar la utilización de la protección de la propiedad industrial en el extranjero, al igual que en tu país. Los negocios se realizan globalmente y cada vez más. Incluso pequeños negocios están funcionando más allá de sus fronteras nacionales. Internet está acelerando esta tendencia, por lo que si tus servicios o productos los exportas o pretendes hacerlo a futuro, deberás considerar seriamente ampliar la protección de tu marca comercial, patente o diseño registrado que tengas en tu país o a los países en los que vas a vender tu producto. Lo anterior normalmente deberás hacer solicitudes a cada uno de los países en los que deseas protección, pero si existen excepciones a esto que puedan facilitar el proceso de solicitud y hacerlo menos costoso. Y pues te voy a nombrar algunos de ellos para que sea más fácil todo este proceso. Hablando en cuestión de marcas, una de ellas es la solicitud de marca comunitaria. La marca comunitaria protege tu marca con un único trámite en los 28 países de la Unión Europea. Este trámite se realiza ante la OAMI, u Oficina de Armonización del Mercado Interior, cuya sede está en Alicante. Otra solicitud de marca es la internacional. Sí, es la internacional. La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. No es una marca que sea registrable en todo el mundo, sino únicamente en los países integrados en el Sistema de Madrid, que en la actualidad son más de 80. Con una única solicitud en un único idioma y pagando una única tasa, se puede obtener protección en multitud de países. Además, esta protección se puede ampliar posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud de extensión territorial. Hablando de estos trámites, cuestión de patentes. Si lo que quieres es mover tu producto en la Unión Europea, te recomiendo este tipo de patente, la cual es tramitada por la Oficina Europea de Patentes, OEP, en virtud del convenio de la patente europea. El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una única solicitud de patente en todos los países miembros del convenio de
del convenio que se desea, que lo componen 38 países para el año 2008 y actualmente supongo que son muchísimos más. La ventaja de este sistema europeo es que la protección de la invención en Europa es más fácil y menos molesta o onerosa. Otro tipo de patente es la internacional o PCT, por sus siglas. Este tipo de solicitud de patente, tramitada en virtud del Tratado de Cooperación de Patentes, permite solicitar protección para una invención simultáneamente en un gran número de países, 138 países para el año 2008, mediante la presentación de una solicitud de patente internacional. Otra de las ventajas es que el español es el idioma oficial para realizar este tipo de trámite, por lo que todo el procedimiento se realiza en español y pues te será muchísimo más fácil. Y ahora en cuestión de diseño industrial, el primero de ellos son los diseños comunitarios, o también llamados de dibujo o modelo comunitario. El dibujo o modelo comunitario despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. Tiene carácter unitario, solo puede ser solicitado y, en su caso, concedido para todo el territorio de la Unión Europea. El diseño comunitario registrado queda protegido en un principio durante un plazo de 5 años. Puede solicitarse directamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Y el otro son los diseños internacionales. El diseño internacional se enmarca en un sistema de registro internacional de diseños para países que están integrados en el arreglo de La Haya, que lo componen unos 85 países miembros. No puede utilizarse el sistema para proteger los diseños internacionales en otros países no miembros. Con una única solicitud en un idioma y pagando una única tasa puede obtener protección en multitud de países. Además, esta protección se puede ampliar posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud y extensión territorial. Es también destacable que un registro internacional de diseños es más fácil de gestionar que varios diseños nacionales. Puede solicitar un registro de diseño internacional ante la OEPN. El registro internacional tendrá un periodo de validez inicial de 5 años, contados a partir de la fecha del registro internacional. El registro podrá renovarse por periodos adicionales de 5 años hasta completar el periodo establecido por cada legislación de cada país. Y hablando en cuestión de propiedad intelectual, no existe como tal un sistema internacional de registro de derechos de autor, pero sí registros individuales en cada uno de los países. Aunque el derecho de propiedad intelectual nace de manera automática, registrarlo puede ser conveniente en caso de posibles disputas. La propiedad intelectual no es solo aplicable a obras literarias o artísticas, sino que es también el sistema de protección aplicable a obras científicas y obras nuevas y otras nuevas tecnologías como el software. Además, es importante destacar que los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, musicales y teatrales originales está automáticamente protegida en la mayoría de los países por su propia ley nacional. Es el resultado de numerosos tratados internacionales firmados por los países de la Unión Europea y administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, UOMPI. Los derechos de autor en la mayoría de los países están protegidos hasta 50 años tras la muerte del autor. Pasando ese tiempo, la obra puede ser utilizada de forma libre. En casos más puntuales, como en varios países de Europa y Estados Unidos, dicho plazo se amplía hasta 70 años tras el deceso del autor. Bueno, ahora vamos a los casos que pues encontré unos interesantes que me gustaría pues comentarles a continuación. Ahora ya que sabemos algunos tips de dónde pues acudir o la tramitación que realizar por si tienes alguna invención y la quieres exteriorizar al mundo,
No está de más mencionarte estos ejemplos importantes a causa de la protección inadecuada de ciertas invenciones y sus consecuencias que tuvo esto. Bueno, el caso Monopoly, al igual que otros inventos o descubrimientos famosos a lo largo de los años, el famoso juego de mesa y el gran pasatiempo para muchos, Monopoly fue inventado por una mujer. De hecho, fue creado por una mujer progresista llamada Elizabeth Maggie en 1903. En aquel entonces se llamaba el juego de los propietarios y se usaba para demostrar las trágicas consecuencias de la acumulación de tierras. Aunque su historia es bien conocida, muchos aún afirman que Charles Darrow es el inventor legítimo, a pesar de que simplemente escribió su nombre en algo que no le pertenecía. Y este pues es uno de los famosos y más claros ejemplos de la protección inadecuada de tu propiedad intelectual. Porque si bien en ese entonces, en el año 1903, no estaba tan fomentado el hacer registro de tus invenciones, si lo hubiera hecho esta mujer, pues la historia sería distinta y tal cual estaría escrito en la mayoría de libros o en internet que ella fue la verdadera inventora de este juego en su lugar de Charles Darrow. Pero bueno, pasamos al caso entre Adidas y Payless Shoes. Bueno, este caso se dio en 1994. Adidas y Payless se pelearon por las rayas, literalmente por las rayas. Adidas había usado su marca de 3 rayas como una especie de logotipo desde 1952 y recientemente la había registrado como marca registrada, pero Payless estaba vendiendo zapatillas deportivas confusamente similares con 2 y 4 franjas paralelas. Las dos compañías lograron un acuerdo en ese entonces, pero para el año 2001 Payless volvió a vender las imágenes similares, temiendo que las zapatillas engañan a los compradores y empañen su nombre de esta famosa marca, Adidas. Pues lo que hicieron fue exigir un juicio conjurado y ambas compañías terminaron en el tribunal. La prueba duró unos 7 años, durante los cuales se revisaron 268 pares de zapatos Payless. Al final, Adidas recibió 305 millones de dólares de indemnización, 100 millones de dólares por cada franja, como calculó el blog de leyes de Wall Street Journal. Y pues sí, literalmente, 100 millones por cada. Otro de los casos famosos fue de Universal contra Nintendo. Nintendo puede ser una de las compañías más grandes en videojuegos actualmente, pero hubo un momento en el cual el lugar de la compañía en la industria podría haber estado en verdadero peligro. Donkey Kong en 1981 fue el pie más fuerte de Nintendo en el mercado arcade hasta ese momento, presentando a los jugadores a dos de los personajes más emblemáticos de los videojuegos. El estudio de Universal, sin embargo, sintió que Donkey Kong era demasiado similar a su propio King Kong y lanzó una demanda contra la compañía. Sin embargo, la propia historia legal de Universal condujo a su propia caída, ya que después de que el abogado de Nintendo, John Kirby, señaló que Universal había argumentado que King Kong estaba en el dominio público para su nueva versión de 1976, este movimiento pues llevó a que el nombre de Kirby fuera honrado e inmortalizado con un héroe propio de Nintendo en su propia saga de videojuegos de Kirby. La corte se encontró a favor de Nintendo, compañía que recibió 1.8 millones de dólares de parte de Universal, lo cual significó una gran victoria para la entonces pequeña compañía de videojuegos. Actualmente parece que Universal y Nintendo han enterrado este caso en el pasado, dado que ambas empresas están construyendo un parque temático de Nintendo dentro de las instalaciones de Universal. Y bueno, uno de los casos más
recientes tiene que ver con el videojuego de Gears of War 4. El lanzamiento de este videojuego pues se vio opacado con un desafortunado suceso, o al menos eso pasó en nuestro país. A pocos días de la salida del esperado título de Xbox One, se dio a conocer que uno de los supuestos artes oficiales del juego que fue utilizado para la fabricación de algunos pósters promocionales consiste de un plagio hecho por la artista detrás de ellos. Desde la tarde de ese año en el que salió el videojuego, en el 2016, Mario Nevado compartió, compartió en redes sociales a través de un post en el cual denunciaba a la diseñadora Mariana Villanueva Jaco de haberse robado un arte del dibujante Martín de Diego para la realización de los pósters oficiales de Gears of War 4. Según explica este hombre, cuando encontró la similitud entre las obras de su colega y la chica, decidió hacer una superposición entre ambas para ver si eran similares, situación que pudo corroborar rápidamente. Tras dar a conocer su lamentable hallazgo, la artista Haku salió a admitir que había tomado inspiración en el mencionado arte para la realización de los pósters. Sin embargo, muchas personas demostraron su inconformidad al hacer notar que lo que ella hizo no fue una reinterpretación, como ella lo mencionó, sino pues una carta exacta de esta obra, del mismo al cual solamente le añadió algunos cuantos elementos más. A los pocos minutos del descontento, la diseñadora borró su propio comentario. Y como si las denuncias y las críticas hacia Haku no hubiesen sido suficientes, el caso consiguió llegar a los oídos de Microsoft. Al respecto, la compañía liberó un post que dice lo siguiente: la propiedad intelectual es un activo estratégico que proporciona un valor significativo para Microsoft, sus clientes y socios. En Microsoft estamos a favor y en pro del respeto a la propiedad intelectual, y por ello investigaremos y tomaremos las medidas que sean necesarias para cumplir y respetar los derechos de los autores y artistas relacionados con nuestros productos. Y pues tal cual, la resolución de este caso nunca se dio a conocer oficialmente, pero pocos meses después de que terminara pues dicho contrato para el lanzamiento de este videojuego, es bien sabido que no se ha vuelto a renovar algún contrato para el lanzamiento de otro juego de la compañía entre ambas partes, por lo que nos podemos imaginar cómo terminó pues esta relación laboral. Bueno, mis conclusiones o mi conclusión final es de que pues si logramos crear una invención de la cual nos puede generar un valor comercial, siempre he dicho que si haces algo bien, no lo hagas gratis. Después de todas las instituciones internacionales y locales que nos pueden asistir y asesorar en todo el proceso para registrar nuestra propiedad intelectual, creo que es de suma importancia realizar las tramitaciones correspondientes para evitar que alguien más se nos adelante y perdamos dicha oportunidad del beneficio. Y bueno, eso es lo que pienso acerca de la protección inadecuada. Siempre hay que llevar todo en regla, especificar todo en los documentos que llevamos con las instituciones que nos ayudan en este proceso para evitar este tipo de casos que ya vimos y no pasar por malos momentos. Gracias.